Dicen que hay puertas que nunca deberían abrirse. Qué insensatez, ¿no? O la insensatez es abrirlas. Hay palabras que, por sí mismas, producen terror y rechazo. Palabras que dan miedo y de las que es mejor alejarse. Una de ellas es Ouija. ¿Te atreves a experimentar con nosotros? Bienvenidos a Burjasot Radio. Bienvenidos a Dimensión Misterio. Muy buenas noches, queridos oyentes. Es viernes, son las 10 de la noche y estáis en Burjasot Radio, en la 93.8 de la FM. Mi nombre es Alejandro Monleón y una semana más estoy aquí con vosotros para contaros historias que esperemos os pongan un poco los pelos de punta. A mi izquierda, un viernes más, tengo a la bruja del programa, a Cristina Fernández. Muy buenas noches, Cristina. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Preparado para lo que se avecina? Yo estoy preparado, yo no soy el que tiene miedo con este tema. Yo no tengo miedo, simplemente soy precavida ante ciertas cosas. Eres precavida ante ciertas cosas. Y bueno, por ahí hemos escuchado una vocecita que ha dicho ya estamos. Buenas noches, Juanjo, ¿cómo estás? Nada, no tengo miedo a nada. Ni a los espíritus ni a las espíritas, nada. Tú eres muy chungo, tú que haces la ouija solo en casa. Yo solo pido que vengan a visitarme por la noche y no vienen. ¿Quién? Quien sea. Bueno. ¿Y no vienen? No sé por qué. Bueno, tú piensas que nos está viendo mucha gente. Bueno, igual esta noche te lo solucionan, ¿eh? Bueno, yo soy Juanjo y encantado de estar aquí con vosotros un viernes más. Bueno, como todos los viernes, sabéis que podéis estar viéndonos en directo a través de nuestra página de Facebook, Dimensión Misterio. Podéis comentar el programa en Twitter, en @ovnisimisterio. Y también estamos en directo en el canal de YouTube de Juanjo, Ciencia del Saber. Juanjo, pedazo de canal que te gastas. Sí, pero cuando las cosas fallan, fallan. Bueno, no será hoy. Sí, porque me están diciendo, mira, que el sonido no se escucha porque son cosas del directo. De hecho, alguien dice que parece un grillo. Sí, no sé qué estará pasando. Igual es que la señal no va bien. Con epilepsia. No sé. Pero bueno, lo importante... Esta noche yo creo que vamos a pasar miedo, ¿no, Cristina? Sí. Por lo menos lo vamos a intentar. Sí, porque tenemos... Bueno, ya os hemos dicho en la introducción que hoy vamos a hablar de la Ouija. Os vamos a hablar de la historia de la Ouija también a lo largo de la historia. Os vamos a dar una norma y unos consejos para los más atrevidos. Tendremos la llamada de una amiga que nos va a contar su caso con la Ouija. Y bueno, luego hablaremos un poquito del tema de moda en el misterio en España en las últimas semanas, el caso Vallecas. Juanjo tiene ganas de este caso. Yo sí. Yo pues sí, porque veo cosas... A ver, hay cosas que me llaman la atención, que las veo interesantes, y otras cosas que son incongruentes, o sea, no lo entiendo. Y ya luego te explicaré por qué. Por supuesto, además tendremos la llamada de David Cuevas, que es el periodista que ha destapado la supuesta farsa de este caso. Pero bueno, para entrar en materia, Cristina, ¿qué tal si nos cuentas un poquito sobre el origen de la Ouija? ¿Sobre la primera vez que yo la hice? No. Sí, no. Hombre, nos la podrías contar también. No, realmente yo no he hecho la Ouija. Entonces no os puedo contar mi primera vez porque no la hice. Para todos aquellos que sintáis curiosidad, pues la Ouija viene comercializada desde el año 1966 de mano de Parker Brothers, que fueron los que la sacaron al mercado mucho antes. Ya se dio a conocer, se patentó, y mucho más antes, en la época de Pitágoras y todos estos sabios de la bueno, de eso dicen, está cuentan muy cogido con pinzas. Sí, pero dicen que él ya utilizaba algo parecido, no una Ouija, porque el nombre se le puso después. Además, creo que es un nombre mitad alemán y mitad francés. Sí, oui en francés y ya en alemán. ¿Qué significa? Sí. Emperatriz. Pues según había leído yo, sí. Ouija significa la puerta al más allá o algo así, que viene de... ¿De dónde te lo has sacado? Eso lo leí yo de unas teorías que habían acerca de la Ouija, sobre si tenía origen egipcio para hablar con los muertos. Pero como tú dices, todo eso está muy cogido con pinzas, tanto lo de Pitágoras como lo de los romanos. También se dice que los romanos la usaban. Lo que sí que es verdad que a partir de 1966 se convirtió en un juego y todo el mundo tenía una Ouija en casa. Antes ya la gente se creaba su propio tablero. Imagínate cómo se hacía. Un día tenemos que hacer nosotros uno. Pero si vas a seguir corriendo, sería. Bueno, lo hacemos, pero yo luego me voy, lógicamente.
Pero sí, a partir de esa época todo el mundo tenía una ouija en casa. No se utilizaba realmente para hablar con los espíritus, como hoy en día se dice que es una forma de abrir un portal al más allá para contactar con ellos. Se utilizaba a modo de juego. Entonces, muchas veces sí que se daban situaciones extrañas, había gente que le empezó a coger miedo también. Pero claro, cuando algo se toma como un juego, no se le toma en serio. ¿Qué es lo que os pasa a vosotros dos? Que pensáis que es un juego, por cierto. Claro, ese es el primer problema, o la primera incongruencia que puede surgir con todo el tema de la ouija. ¿Es un juego o no? Porque sí, lo comercializaba Parker Brothers, pero lo comercializaba en establecimientos con otros juguetes al lado. Igual te podías comprar una barriguita que una ouija. Claro, y además, para mí, por ejemplo, que yo no lo considero un juego, yo pienso que comercializar esto en una juguetería infantil que los niños tienen acceso a, me parece muy poco oportuno, no lo veo correcto. Si ya los mayores tenemos que tener respeto y tenemos que cumplir ciertas normas, que luego hablaremos de ellas, que le des a un niño una ouija, a mí me parece una burrada, sinceramente. Para mí deja de ser un juego cuando parece ser que posiblemente se pueden abrir portales al más allá, ¿no? Pero eso lo dices con una sonrisa en la boca. No, siempre queda la duda. Yo puedo ser muy escéptico, pero yo nunca voy a aseverar si creo o no creo, o echar por tierra una teoría de que ha habido un contacto, porque no soy quien para echar por tierra esa teoría, porque no lo sé. El hecho de que yo no haya tenido un contacto o algo así paranormal no significa que no exista, evidentemente. Lógicamente, todo el mundo no tiene la misma sensibilidad ante ciertos temas. Entonces, puede que tú no hayas visto nada, no hayas vivido nada, pero habrá gente que es más sensible, o lo que hablábamos, que está más sugestionada, como queráis llamarlo, que ellos sí que, por lo que sea, han vivido, han sentido o han experimentado situaciones que les lleva a creer en eso. Yo tengo una amiga que me contaba, yo hice una ouija y las persianas de repente se cerraban y se abrían solas. Salimos corriendo y no volvimos al sitio, por ejemplo. ¿Eso lo has experimentado? Eso me lo ha contado mi amiga. Pero tú no. No, yo ya os digo que no. Vale, yo no estoy hablando en primera persona. Yo os hablo de testimonios que a mí siempre me han ido contando. Terceras personas y siempre, pero... Oye, Cristina, ¿nos cuentas cómo era la ouija esta que supuestamente hacía Pitágoras? ¿Cómo era la de Pitágoras? Bueno, pues, a ver, si te lo sé decir. Era un tablero, ¿vale?, que se movía con un mecanismo de 2 ruedas. Entonces señalaba las letras que Pitágoras anotaba y que contenían mensajes ocultos. Yo creo que Pitágoras le tomaba el pelo a sus alumnos, sinceramente. Yo creo que sí, porque esto lo hacían en corrillo. Claro, lo hacían en petit comité, en plan amiguitos. Y, a ver, tal y como se cuenta, realmente no creo que fuera una ouija. También en aquella época no sé el concepto que tenían del tema espiritual, el tema de los muertos, acerca de comunicarse con ellos o si lo querían intentar o no. Pero bueno, digamos que este era el entretenimiento que tenían en la época. No había tele. No había tele, claro, entonces tenían que divertirse de alguna manera. Pero vamos a ver, tampoco hay que divertirse llamando a los muertos, ¿no? Hablando ¿Tú lo haces? Mira, ya que estamos hablando de llamadas, tenemos a Roberto en la pecera, que no le hemos saludado. ¿Qué os parece si damos paso a la llamada que tenemos esta noche y luego hablamos de las normas y consejos de la ouija? Me parece muy bien. Pues Roberto, buenas noches en primer lugar. Hola, buenas noches, compañeros. Te hemos pillado traición. Sí, un poquito. Estoy aquí un poco más atareado que de normal. Sí. Buenas noches. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a nuestra amiga Rosa. Esta semana compartimos en nuestra página de Facebook, Dimensión Misterio, una encuesta preguntándonos por la ouija. Esta encuesta, de la que hablaremos después, trajo consigo una serie de comentarios y dentro de esos comentarios nos pareció especialmente interesante el de Rosa. Rosa, muy buenas noches y bienvenida a Dimensión Misterio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí de viernes por la tarde-noche. Eso bien, tranquila. Suena muy bien. Oye, Rosa, cuéntanos tu experiencia con la ouija, porque me llamó mucho la atención y quería que nos la contases de primera mano. Bueno, pues nosotros éramos un grupo de primas que residíamos en Madrid, pero íbamos los fines de semana a un pueblo que está muy cerca de Toledo. Y una de ellas empezó a hacer la colección de Jiménez del Oso, creo que se llamaba. Sí, grandísimo periodista. Y regalaban una ouija con el primero de los librillos. Entonces nos leímos previamente el libro
y empezamos a hacer la ouija. Éramos 4 personas en un principio y una de ellas tomaba notas. Entonces, la primera vez que lo hicimos, pues después de leer las indicaciones que nos decían, que tuviésemos súper respeto, que hiciésemos las cosas pues tranquilamente, que no era un juego, que hiciésemos las preguntas directas y cortas y que luego terminásemos y que nos despidiésemos del contacto, por así llamarlo, si se producía. Entonces, la verdad es que la primera vez que nosotros contactamos con un ente, con un espíritu, no sé cómo denominarlo, pues no nos lo creíamos, fue alucinante. Nosotros tendríamos unos 16 años, 17 entonces, y la verdad es que nos quedamos un poco, pues eso, estábamos entre miedo, perplejidad, nos mirábamos unas a otras. Éramos 4 personas en una mesa redonda y claro, lo primero es la subida de adrenalina, eso fue impresionante. Y luego, pues nada, íbamos tomando nota. Nosotros a lo largo de un mes quedamos todos los sábados por la tarde y la verdad es que notábamos que aquello era, ¿cómo te iba a decir? No era una droga, pero casi. La adrenalina te engancha de tal manera que estabas toda la semana deseando que llegase el viernes por la tarde para hacerlo, porque la verdad es que nosotros conseguíamos pues contactar la inmensa mayoría de las veces, eran hombres, eran personas que eran españolas, habían tenido, eso sí, siempre una muerte no natural, siempre muertes pues violentas, envenenamientos, asesinatos, y la verdad es que nos quedábamos un poco, perplejos. Eso sí, también hablábamos después de las sesiones, porque claro, era como una mezcla entre miedo y adrenalina, ahí todo, pero siempre desde el punto del respeto. Estuvimos así durante un mes. Sí. Nosotros contactamos, yo recuerdo uno de las veces que era, pues, era una especie de predicador, que la mujer lo había envenenado, pues, y el hombre estaba como sufriendo, ¿no? Porque no sabía el porqué. Rosa, y cosas así. Buenas noches, perdona que te cortes, que tengo una duda de lo que nos estás contando. ¿En algún momento contactasteis con algún espíritu malo, como dicen? Sí, al final, durante un mes estuvimos así. Al final salió como una especie de espíritu burlón que desde el principio pues no nos contestaba claro, era un sí, un no, no sé, y luego ya empezó vete a la mierda, no quiero, y claro, ya cuando vimos que no conseguíamos pues tener una conversación más o menos normal, entre comillas, porque las preguntas eran muy cortas, directas. Lo que sí que nosotros apreciábamos es que, por ejemplo, si le preguntabas por algo, ¿dónde estás? o ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Si es malo, si es bueno, es bonito, pues te decía, no sé, no puedo. Pero hablaban de sí mismos, o sea, de que habían muerto envenenados o con unas fiebres y cosas así, pero vamos, que nosotros estábamos a puntos y luego entonces no había Facebook, no había una manera rápida de ver si esa información tenía una cierta base. Pero bueno, luego lo mirábamos y decíamos, pues mira, era de Oklahoma o era de países normalmente del norte de Estados de América. Rosa. Y nos llamó mucho la atención, dime. Hola, mira, yo soy Juanjo. Yo desde el respeto, porque yo respeto todo esto, ¿vale? Yo sí que hice la ouija solo y nunca me ha pasado nada, ni he tenido ningún contacto. No significa que no crea o que deje de creer, simplemente le tengo respeto. Es que solo, ¿vale? Solo de verdad, me llama, me llama especialmente la atención, ¿vale? Como si fuera de ir a por el pan de cada día. O sea, estáis haciendo un contacto con alguien, con un ser del más allá, y para mí me llama la atención. Sí, todos es decir, los sábados por la tarde. Sí, o sea, es algo... Durante un mes, sí. Salvo el último, que me fue quedo muy... perplejo porque realmente es algo como si fuera algo tan normal y todo, no sé, me parece un poco... Es que para mí, para nosotros entonces era, sí. Salvo el... Entonces sí, yo... Que era incrédulo, sí. Era muy normal. Luego ya se tornó un poco histeria, porque cuando vimos que el último nos daba problemas, por así decirlo, para marcharse, pues decidimos ya no reunirnos más, porque era muy adictivo. Vale. O sea, era una sensación de adicción total. Para mí, como sería un caso extraordinario, ¿qué preguntas les hacíais? Porque le preguntabais si había... Pues mira, le preguntábamos primero el nombre. Claro.
como tú cuando intentas romper el hielo con una persona que estás ahí compartiendo, por ejemplo, en el autobús un asiento, pues ¿de dónde eres? Pues y te decía más o menos de dónde eres. Uh-huh. Y cuando ya llegabas a preguntas un poco más complicadas, como por ejemplo una de nosotras en plan de broma, oye, pues me voy a casar o voy a tener, y ya decía que no sabía, que no, y no nos aclaraba nada del otro mundo, por así decirlo. Siempre eran contestaciones a su vida que tuvo. No sé cómo denominarlo, si ente, no lo sé. Vale, yo estaba leyendo sobre la Ouija, que dicen que son espasmos, son espasmos del cuerpo. Pues mira, 4 espasmos a la vez en direcciones opuestas, la copa se movía con mucha fluidez. Yo, para tener un espasmo, no sé, yo tampoco lo veo, no sé. Rosa, es que eso ya va en nivel... Dime. Después de toda esta situación que vivisteis, ¿has vuelto a hacer alguna Ouija después de toda esa época? ¿Por qué? No. Porque le tengo muchísimo respeto. A mí me da cosa. ¿Y cómo Nosotros saltamos el miedo y se convirtió en una adicción. Uh-huh. Nosotros estábamos todo de lunes a viernes, entonces no había WhatsApp, no había teléfono, no te podías no podías hablar con el resto del grupo y decirles, oye, claro. ¿qué tal? Entonces estabas constantemente con el teléfono. ¿Qué hacemos? ¿Quedamos otra vez? Porque teníamos nuestras dudas. Nosotros tragábamos, pero seguíamos. No sé cómo explicarlo. Era una mezcla entre miedo, pero te vencía más la curiosidad que el miedo. Entonces, al final, ya cuando vimos que el último, pues nos costó mucho que se marchase. Luego yo no sé si fue histeria o fue sugestión, que estaba sugestionada, pues no lo sé, pero yo empecé a oír porque se hacían en mi casa, mis padres iban justo los sábados por la tarde, salían ellos y coincidíamos las 4 y quedábamos allí. Entonces, yo precisamente cuando puse el comentario en el Facebook, luego hablé con mis primas, hablé con ellas, dije, oye, vamos a hacer un poco de memoria, tal, y claro, todas decían, es que fue como un subidón de adrenalina importante. Entonces también nos dimos cuenta que cuando estaba una de nosotras, la cosa fluía más, era como más, con más rapidez conectábamos. Digamos que una de vosotras tenía como más sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad especial. Nosotros lo notábamos, y ella se reía, decía que no, pero además nos lo tomamos muy en serio, o sea, nosotros hablábamos de usted, dábamos las gracias cuando se marchaban, no sé, era como una cosa así que nos lo quisimos tomar en serio, porque yo creo que como vimos que aquello, a ver, yo te lo digo sinceramente, yo cuando empecé a ver que tenía la yema del dedo índice apoyada en la base de la copa de cristal, porque era una tabla de Ouija, pero no traía lo que se dice el indicador, sino que le pusimos una copa de licor pequeña, y cuando yo vi que aquello se deslizaba con esa suavidad, pues es que nos mirábamos unas a otras como diciendo, pero bueno, esto es verdad, que se mueve, ¿no ves? Rosa, ¿qué hicisteis con la Ouija después de todo esto? Pues mira, una de ellas, hablé con ella, digo, ¿qué has hecho con ella? Dice, pues mira, la vendí con todos los libros que tenía, porque se cambió de casa y no tenía hueco. Y dice que estaba muy deteriorada, pero porque terminamos de hacerla durante ese mes, y luego ya se quedó todo metido en como una especie de caja y ya se olvidó en un trasero. Y dice, ya cuando la saqué estaba muy deteriorada y no sé qué hizo con ella, no sé si la tiró a un punto limpio o no lo sé. Pero desde luego, desde la última vez que vimos que efectivamente eso no era un juego y que, a ver, que yo no digo que me fuesen a hacer algo malo, pero a mí me influenciaba para luego no estar tranquila en casa. Vale, pero Rosa, para mí, como me parece tan extraordinario, yo el primero hubiera descartado cosas. Es decir, sabes que probablemente si erais... ¿Cuántas personas sois? Yo tengo ahora 40. ¿Cuántas personas erais cuando hacías la sesión de espiritismo? 4. Primero, descartar que no sean los 3 restantes que estuvieran moviendo el vaso porque el dedo se pone en el vaso. Primero. Segundo, descartar que la propia energía de la mente o de la propia energía que tenemos moviese el vaso. Y tercero, Rosa, yo, en mi caso, porque a mí me parecería esto algo fuera de lo normal, le preguntaría algo que yo solo supiera, ¿vale? Alguna pregunta de algo mío personal, algo que yo supiera, que nadie lo supiera, para descartar que realmente
Y si me contesta, entonces sí que ahí diría, esto es serio, ¿vale? O sea, me ha contestado algo que nadie sabe, ¿vale? Es decir, aparte de eso, le haría preguntas... Es que yo creo que estáis un poco equivocados, pero es que tú cuando conectas con un ente no sabe tus secretos. ¿Sabes qué pasa, Rosa? Que es que Juanjo es muy incrédulo. No sabe qué es lo que te va a pasar en un futuro, porque ellos no son no sé cómo explicarlo. No son videntes. Ellos hablaban, claro, ellos hablaban de su vida, de lo que le ocurrió, de qué edad tenía cuando falleció, de cómo murieron. Tipo de cosas. A ver, que efectivamente. Con esto no quiero decir nada. Simplemente intento buscarle una explicación, nada más. Claro, que la explicación, y no se la vas a encontrar. Que ojalá la explicación fuese de un ser que habéis invocado, que perfecto, escucha, que oye, que... También te digo una cosa, con 17 años tampoco nos pusimos ahí a elucubrar, a ver, vamos a ver si tenemos una percepción especial. No, simplemente para asegurarme. Luego, vale, está claro, no adivinan las cosas. Escucha, cuando surgió y se movía por la primera vez, fue algo tan increíble que nos mirábamos y nos decíamos, ¿es verdad que estáis moviendo? Claro, eso es lo que te pasa. Todo el mundo decía lo mismo, que no, mira. Y intentábamos apoyar lo mínimo la punta del dedo para que viésemos que efectivamente aquello fluía de una manera que fue, no sé, yo sinceramente, y lo cuento con toda naturalidad, no lo he vuelto a hacer. Pero nosotros nos quedamos alucinadas. Luego estuvimos nuestro tiempo dándole vueltas, pero nosotros hemos vivido con una abuela que esto lo veía como muy normal. Había tenido... Vale. Y Rosa, y las preguntas familia... y preguntas de ¿hay un más allá? ¿Dónde estáis? Sí, claro, ¿estáis bien? ¿Y qué os sí. contestaba? Porque yo le haría esas decía, preguntas. Claro, pero si es lo que nosotros le contestamos. ¿Y qué te contestaba? Nada. ¿Hay un paraíso, hay un infierno, hay un sitio donde están la gente cuando muere? Nada. Fue increíble, nada. No te decía, no te aclaraba nada, no te decía, solo es que no estamos comunicándonos con una persona que está al lado. Claro, Rosa, pero claro, Rosa. A mí lo que me interesa, para la gente que nos está escuchando ahora mismo, dada tu experiencia, lo que vivisteis, teníais 16 años, 17, como nos has contado, ahora que lo ves en la distancia, que recuerdas perfectamente todo lo que pasó, ¿tú qué le dirías a toda esa gente que nos está escuchando, gente joven, gente más mayor, que están pensando en hacer una ouija? Ay, es que no sé. No sé, porque mira, yo decirte, oye, mira, no lo hagas, porque yo fui la primera que... Yo solo te digo una cosa, hacerlo solo es creo que es ser un majadero. No se debe hacer. Rosa, no me digas majadero porque yo lo hice solo cuando tenía 16 años. Juanjo, tú te has quedado poseído y eso explica muchas cosas. Rosa, yo cuando tuve 16 años, lo conté aquí una vez, pues nada, estaba en mi cuarto, cogí un tablero que tenía que me había comprado acompañado de un libro de espiritismo y dije, bueno, voy a probar a ver si esto realmente es verdad, porque nosotros lo hacíamos y sí que el vaso se movía, pero yo siempre pensaba que eran mis amigos, ¿no? Entonces dije, voy a hacerlo yo solo y la verdad es que el vaso no se movió, no sé por qué. Dicen que tiene que haber más personas, etc. Yo te digo una cosa, yo recuerdo antes de que comenzase uno de los sábados del mes que estuvimos, pues una de mis primas y yo fuimos las primeras y dijimos, yo no espero más, vamos a empezar. Y aquello no fluía, o sea, yo lo veía que aquello no. Fue llegar las otras dos, una de ellas que eran las que queríamos, que estábamos convencidísimos de que ella tenía algo ahí un poco especial, que era ponerse ella y es como cargarte de pilas y venga para adelante. A los 5 minutos aquello estaba moviéndose ya. Es más, como vimos que digo, no sé, una de nosotras dice, vamos a llamar a nuestra hermana mayor para que venga y tome apuntes. Y efectivamente se sentó en una silla perpleja y dijo, mira, me estáis asustando un montón. Claro, me voy a ir. Es normal. Es más, yo luego en la casa... Se lo dije a mi madre se enfadó muchísimo, nos prohibió totalmente que volviésemos a repetir el tema, pues porque yo ya no dormía bien, yo ya había días que no dormía bien, estaba muy nerviosa. ¿Y después de la sesión has tenido cosas paranormales, poltergeist en casa, armarios que se abren, puertas, persianas? No, mi madre además tenía la costumbre que cuando comprábamos un vehículo, cogía al pobre párroco y le hacía bendecir el coche. Entonces,
coincidió que después de terminar todo este tinglao, pues apareció el cura por casa y le hizo bendecir todo lo que pilló, al coche y todo lo que pilló. Pero yo no he notado nada malo. Yo no sé, simplemente hay ciertas cosas que no tienen mucha explicación, que ¿por qué no? Si es que ¿por qué no? Si te conviertes en energía y llegas a otra dimensión y eso es una de las maneras, el unirte 4 personas y conseguir conectar con, no lo sé si es otra dimensión, no lo sé, es que tampoco le he querido dar más vueltas, porque ya en su momento le dimos tantas. También te digo una cosa, el pueblo era muy aburrido en invierno, entonces claro, daba mucho juego, claro. Tampoco se lo comentábamos nosotros éramos 4, 5, se comentó en su momento, sacamos jugo al tema, aquello fue muy adictivo, ya te digo, yo lo único que recuerdo es que era muy adictivo, era una sensación de por favor que llegue el sábado, que quiero ver a ver qué pasa, a ver qué sale o a ver qué... Y eso sí, el 99% eran hombres y no habían fallecido de forma natural. Entonces, ahora que eres un poco más mayor, pues lo piensas... Pero Rosa, ¿qué os contaba así extraordinario? ¿Algo fuera de... algo que os podía llamar la atención? ¿Algo pues, a que dijisteis? Esto... No, algo interesante. Contaban datos cosas de su vida. La gente, pues los hombres con los que contactábamos, pues decían esto, pues mira, pues he sido un leñador y tuve fiebres y me han dejado en el bosque, no me han enterrado, cosas así, ¿sabes? De esto que dices, bueno, hombre, que no sé, como si no estuviesen tranquilos. No sé. Rosa. Esa es la sensación que nosotros teníamos. Muy bien. Rosa, tenemos que acabar ya la entrevista. La verdad es que está siendo muy interesante. Pero antes de acabar te voy a hacer una pregunta rápida. Aparte de ti, ¿alguna de tus amigas notó algo después de dejar de hacer la Ouija? No, ninguna. Te lo digo porque según cuentan las normas, que hay que respetar unas normas a la hora de hacer la Ouija, cuando finalizáis completamente la Ouija no se tiene que tirar a la basura ni se tiene que vender, porque dicen que si no los espíritus irán a por el dueño. Hay que romperla en 7 partes y quemarla. Eso no lo hicisteis, porque nos has contado antes que la habéis vendido. No, vendida no. O sea, creo que se quedó en una caja y creo que cuando se vendió vendió esta persona los libros, dijo, es que estaba tan deteriorada que no sé si la tiramos pero no lo tiene claro, o sea, no es, y no hemos tenido, vamos, sinceramente una vida de lo más normal, casadas con hijos, con nuestras historias y todo genial, ¿no? Sí, no hemos tenido, afortunadamente no hemos tenido ningún suceso ni ninguna cosa así desagradable, salvo el último que nos dio un poco de lata. Ya te digo, fue muy normal y te lo estoy contando muy normal, o sea, como el que dice, no sé, he visto una luz y no sé muy bien, tiene una forma extraña, pues si lo he visto es que lo he visto, y si en ese momento sucedió, pues te lo cuento tal cual. Allá tú si te lo crees o no, yo entiendo que tú puedas tener tu opinión, igual que los demás se habrán forjado cada cual la suya, ¿no? Bueno, pero vamos, yo te lo cuento. Vamos, sí, te entendemos perfectamente, Rosa. Bueno, Rosa, muchas gracias por contarnos tu historia. Yo sé que después del programa nos quedaremos debatiendo. Un placer haberte tenido en Dimensión Misterio y bueno, ya sabes que aquí tienes unos amigos para debatir de Ouija y si algún día te animas te vienes por Valencia y jugamos un ratito. Y luego me lo contáis. Yo no estaré. Y tú te quedas. Un saludo, Rosa, que pases buen fin de semana. Un saludo, gracias. A todos, un saludo para gracias, todos. Rosa. Adiós. Chicos, interesante llamada la de Rosa. Parece interesante. ¿Qué te ha parecido? Como habéis visto, en algún momento le metió mucha caña. No. Nada, Juanjo parecía un pitbull ya babeando. No, pero Juanjo no iba a meter caña. Yo creo que está demasiado intrigado como para atacar a nadie. Vamos a ver, porque si existe la duda de que realmente es cierto. Lo que pasa es que yo, lo que le decía a esta mujer, digo, ¿cómo es posible que tan tranquila, che? Pregúntale cosas, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos cuando nos morimos? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Pero que tú preguntes no implica que vayas a obtener respuesta, y eso aún es peor. Chicos, discutimos en otro momento, ¿de acuerdo? Cristina, sí, porque se nos está echando el programa encima y tenemos una llamada. Pero eso es porque estamos aquí. Sí. Cristina, seguimos. Cuéntanos las normas porque alguna has contado. Bueno, yo le he dicho a Rosa lo que tenían que hacer cuando quisieran deshacerse de ella. También os digo que dentro de las normas, a la hora de realizar una sesión de Ouija, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que mínimo, Juanjo, esto va por ti, tienen que haber 2 personas en la sesión. Claro, mínimo. Claro. Mínimo.
Nunca te aconsejan hacerlo sola, mucho menos si estás enfermo, y siempre con personas de confianza. Si tú no confías en la persona con la que estás, lógicamente no te vas a fiar de que esté resultando. Si no crees en lo que estás haciendo, nunca vas a tener contacto, Juanjo. Muy bien. Y de hecho te la tienes que tomar en serio y hacer preguntas serias, no preguntar tonterías. Lógicamente, no preguntar mañana qué va a pasar conmigo. No te lo van a decir. Pero que yo son adivinos, yo no son preguntaría espíritus. eso. Yo preguntaría, a ver, cuando morís, ¿qué sois? ¿Energía? ¿Qué sois? ¿Dónde aparecéis y en qué forma? Por ejemplo, cosas así. Tú piensas que es un puntero que se desplaza, entonces es muy complicado que te respondan. Hay que hacer preguntas los conocimientos cortas. Se pierden o aún están. Tú tienes que hacer preguntas que tengan respuestas cortas, porque se tiene que mover letra a letra, o sí o no. Lo que tienes que tener cuidado es que nunca se debe dejar que los espíritus lleven el puntero hasta los extremos del tablero. Además, si se mueve hacia los 4 lados, tener en cuenta que el espíritu es malo. Igual que si apunta demasiado o es constante, intenta ir hacia el 8. En esa situación habéis contactado con un espíritu malo, en caso de que creáis que habéis contactado con alguien. Luego también tenéis que tener en cuenta que para abrir la puerta y para cerrarla hay que pedir permiso a los espíritus. Nunca dejéis la puerta abierta, porque entonces el espíritu se queda allí con vosotros. Tampoco se debe hacer en cementerios y lugares donde haya pasado algún No crimen. es aconsejable, porque si ya, como nos ha contado Rosa, en su casa siempre contactaban con gente que había tenido una muerte cruel, imaginaros en un cementerio con la cantidad de gente que podéis contactar allí y cada uno con su historia de vida, o de muerte en este caso. Y por último, lo que os contábamos, cuando queráis deshaceros de ella, romper la ouija en 7 partes, rociarla con agua bendita y quemarla, porque si no los espíritus se quedarán con vosotros para la eternidad. Y Juanjo tendrá respuestas. Muy bien. Bueno, como os hemos comentado anteriormente, el pasado martes lanzamos una encuesta en el Facebook de Dimensión Misterio, preguntando a la gente si creía en la ouija, si creía que el fenómeno era cierto. A mí personalmente me han sorprendido los resultados. De más de 400 votos, un 75% ha votado a favor del sí y un 25% a favor del no. Yo ya me lo esperaba. ¿Ya te lo esperabas? Que la gente cree en la ouija, si tú no creyeras en ello, no lo intentarías hacer. También es cierto que la hemos compartido en el Facebook de Dimensión Misterio y generalmente quien conteste en ese Facebook, quien nos siga en el Facebook, que ya debéis hacerlo, va a votar al sí, o debería, cree en el misterio. No tiene por qué. Le gusta el misterio y puedes estar Pero condicionado. vamos a ver, que te guste el misterio no implica que creas en espíritus o que creas que la ouija funciona. No tiene nada que ver. Hay muchos temas de misterio que tratar, no solamente la ouija, cada uno tiene su opinión. Pero la gente sí que cree en los espíritus. A la gente lo que no entiende le llama la atención y el más allá no lo entendemos, ¿verdad, Juanjo? No, tú quieres saber qué pasa lo entendemos después. Porque nadie ha venido del más allá a decir que hay un más allá. Claro. Si tú tienes un instrumento con el ¿Sabes? que se supone que contactas con alguien que te lo puede contar, ¿tú no lo utilizarías? Yo creo que lo utilizaría. Pues entonces... Evidentemente. Juanjo, ¿a ti te han sorprendido los resultados de la encuesta? No. A mí no. ¿Tú qué hubieses votado? Yo que sí. ¿Tú, Cristina? Yo que sí, claro. Pues entonces soy yo el único que ha votado que no. ¿Por qué? Me cuesta de creer. ¿Por qué? Simplemente. Todo tiene un porqué, no. Sí, por supuesto, porque me parece absurdo. ¿Te parece absurdo? Me parece totalmente absurdo, sí. Pero bueno, dentro de esta encuesta estuvimos recogiendo comentarios y Roberto, hola de nuevo, nos va a leer los comentarios más interesantes que sacamos. Roberto, dale. Bueno, pues a la pregunta de ¿crees en este fenómeno? El 75% dijeron que sí, el 25% dijeron que no, más de 400 votos que se recogieron. Hay algunos comentarios que nos comentan, como Chiti, que dice, sí, lo tengo experimentado en 3 ocasiones. Lo dejé por no saber controlarlo. Curioso. Tenemos a Omar, que comenta que la ouija es como una droga. Es mejor no experimentar. Justo lo que decía Rosa. Engancha. Pero tenemos aquí una discusión que comenzó Inma, que comenta, bueno, más bien preguntó que ¿qué tiene un simple tablero de madera con un abecedario y una numerología? Y que afecte a personas. ¿Qué explicación tiene? ¿Sugestión, otra dimensión
otra puerta a lo desconocido y nunca conecta con el bien. Siempre que sale algo relacionado con la Ouija, es posesión del mal. Inma es que mejor ha sabido responder mi no. Yo no creo que siempre conecte con el mal, pero bueno. Pero esperad, compañeros, porque aquí María José le contestó y le dijo que no es un simple tablero, es un medio de comunicación. Lo malo es que no controlas con quién o qué se comunica. Yo decidí no hacerlo más. Solo con ver cómo se movía el vaso sin tocarlo, no quiero ni recordarlo. Testimonios de María José. Bueno, y ahora, una vez leídos los testimonios, vamos a hablar del... Yo creo que es el caso Ouija y sus consecuencias más conocidas en la historia de este país. Hablamos del caso Vallecas, del expediente Vallecas, que además lleva de moda en las últimas semanas, porque Iker Jiménez en Cuarto Milenio sacó un documental, sacó un pequeño vídeo en el que hablaba la hermana de Estefanía Gutiérrez y comentó pues todo lo que había sucedido. Una semana después, David Cuevas, a quien vamos a tener en unos minutos con nosotros, entrevistó a otros 2 hermanos de Estefanía que dijeron que todo aquello fue falso, que fue una cuestión de sujeción. El caso real, lo que llamamos lo que conocemos como expediente Vallecas, nos lleva hasta el año 1990-91 y bueno, nos lleva hasta el barrio de Vallecas, como imaginaréis. Y Estefanía era una chica de 17 años que una tarde pues estaba haciendo una ouija con unos amigos. De repente el vaso se rompió. Dicen que salió un humo del interior del vaso, se introdujo por los orificios de la nariz de Estefanía y a partir de ahí su comportamiento empezó a cambiar, empezó a adoptar una posición, un comportamiento, una psicología un tanto extraña. Semanas más tarde, Estefanía muere y a partir de aquí pues comienza a suceder una serie de extrañas situaciones en casa. Puertas que se abren solas, ectoplasmas, gritos, ruidos. Supongo que si habéis visto la película de Verónica, que si no, pues os la recomendamos. Trata este tema desde otro punto de vista, el caso real es el mismo, ¿vale? Y, bueno, David Cuevas, a partir de ahora, dentro de unos minutitos, como os he dicho, nos va a contar un poquito más. ¿Ya tenemos al teléfono a David Cuevas? David Cuevas, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, aquí encantado de tenerte. Para quien no conozca a David Cuevas, tenemos que decir que él es productor del Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha, colaborador de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, uno de los programas míticos del misterio en nuestro país, y también colaborador en Poniendo las calles en Cadena COPE. También es director de Dimensión Límite, y ahora que estás aquí al teléfono, David, te voy a decir que no intentamos plagiar el nombre de tu programa, de tu web. Eso espero, porque si no os mandaré a todos y cada uno de mis abogados, ¿no? Oye, David... No, las dimensiones son libres y los límites igual. De hecho, yo reconozco que no tengo el nombre de programa más original del mundo, ni mucho menos. Nosotros tampoco. David, que 2 semanitas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Lo dices muy bien, 2 semanitas bastante complicadas, en las que, bueno, han pasado cosas que yo os puedo asegurar, compañeros, que ni de broma me podía imaginar, cuando lo único que pretendía era pues publicar una información en formato entrevista, cuyos protagonistas únicos y directos son precisamente 2 de los hermanos, como ya contabais antes, ¿no? De Estefanía, concretamente Maxi, que por aquel entonces tenía 9 años, y Ricardo, que precisamente en esa época de la que hablábamos tenía 16, ¿no? Y bueno, ellos cuentan una versión inédita que no se conocía hasta entonces. Yo llevaba ya cerca de 5 meses detrás de esta historia. Ellos no lo querían contar, la querían contar, pero más adelante, no era el momento. Estuve en contacto con ellos durante los meses siguientes intentando convencerles de que esta historia se conociera, y algo que iba incluso me ponía un poco en entredicho, porque yo en años previos he defendido algunos de los supuestos sucesos de Vallecas como algo posiblemente inexplicado, e incluso he defendido la honestidad de la familia a la hora de contar
este tipo de historias, más concretamente la de Maxi, ¿no? A quien me había podido entrevistar en 2012 precisamente para Dimensión Límite. Y cuál fue mi sorpresa cuando me entero por boca del propio Maxi de que alguno de esos fenómenos que en un principio no podía explicar, con el paso del tiempo los explica. Y hay una razón aún más importante, y es que cuando esa entrevista tiene lugar en 2012, su padre pues estaba inmerso en una complicada lucha contra el cáncer, ¿no? Es hace año y medio aproximadamente cuando su padre fallece, Máximo Gutiérrez, y es cuando él, Maxi, e incluso su hermano, creen que es oportuno contar toda la verdad que no se había dicho previamente sobre el caso Vallecas, su verdad, concretamente, sus vivencias, tanto en lo que responde a los fenómenos presuntamente paranormales, como en lo que respecta a una compleja situación familiar que parece ser, siempre según sus palabras, influyó o tuvo mucho que ver con esos fenómenos. David, ¿cómo te quedas en el momento en el que te cuentan que esto es mentira? Pues, hombre, me sorprende, de entrada me sorprende, y yo pido varias explicaciones. Al principio, insisto, hace ya 5 meses de esto, ¿no? Cuando yo me entero de esta versión, digamos, porque Maxi, hay que aclarar una cosa. Maxi, cuando habla conmigo en 2012, se muestra muy escéptico, con muchas de las cosas que pasaron en su casa. De hecho, él explica en el minuto 1 todo lo que tiene que ver con su hermana Estefanía. Él habla de que lo que a su hermana le sucedían eran ataques de tipo epiléptico. Ella nos explicaba a Juanjo Sánchez Oro y a mí cuando le entrevistábamos en 2012 que su hermana estaba siendo tratada médicamente y se estaba esperando un diagnóstico para los posibles ataques epilépticos que ella sufría, lo cual no era extraño teniendo en cuenta que su propia madre también era epiléptica, o sea, había antecedentes. Y de hecho hay familiares que nacen posteriormente a Estefanía que siguen precisamente en esa escena y están tratados y diagnosticados como epilépticos, ¿no? Antes de que llegue el diagnóstico, Estefanía fallece. Y bueno, pues lo que respecta a su hermana y en lo que respecta a muchos de los fenómenos que sucedieron en su casa y en otra serie de circunstancias, siempre se muestra muy escéptico, salvo en una serie de sucesos que él con 9 años, cuando tenía 9 años, él no podía explicar. En unos casos porque los ve y en otros porque suceden a su alrededor y cuyos protagonistas directos son su propia familia, ¿no? Él quería defender a la familia a toda costa, quería defender la honestidad de su familia cuando hablamos con ella en 2012, pero claro, se ahorró o se guardó una serie de fenómenos explicados y lo que es más importante, una situación familiar que no quería contar para no disgustar a su padre por las circunstancias que antes explicábamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo hablo con él y me explica tranquilamente toda esta serie de circunstancias, para la redundancia, pues bueno, no me queda más remedio que rendirme ante lo que es su versión de los hechos o su realidad, máxime si esta encima está apoyada por otro de los hermanos que no tenía precisamente 9 años, que claro, con esa época pues eres muy niño, ¿no? Sino que tenía 16, de hecho era el mayor, porque al fallecer Estefanía, que era la mayor, pues el mayor pasa a ser en este caso Ricardo, que es la otra persona con la que también me entrevisto hace aproximadamente unas 2 o 3 semanas y que apoya palabra por palabra todo lo que dice su hermano Maxi, ¿no? David, hola. Hola, ¿qué tal? Mira, soy Juan José Palanca y lo que he podido investigar y documentarme, ¿vale? Parece ser que se decía que Estefanía, después de haber jugado con la Ouija o con el humo, el supuesto humo que ella pues se traga, bueno, se muere. Y luego los hermanos decían que no, que se murió un año después. Luego la terraza fue la madre la que le dijo a uno de los hijos que tirara una piedra desde el otro balcón, es lo que dice, ¿vale? Uh-huh. Luego el armario, la explicación que daban es que habían una especie de cuadros o álbums y cuando caían se abría la puerta del armario, ¿vale? Entonces, luego las babas, el líquido este que estaba ahí en la mesita, ¿vale? Decía, uno de los hermanos decía que eso era de un potito, es decir, si se supone que es un fenómeno paranormal tan importante, ¿cómo no cogen y analizan, por ejemplo, esas babas, ¿no? Para empezar, o miran el armario a ver qué suele haber, qué puede pasar. Es que veo muchas incongruencias, veo cosas muy raras. Luego dice que fue todo un montaje de la madre. Entonces, no sé, veo cosas muy raras. Veo que, o una de dos, o están hartos de la presión, ¿vale? Y han dicho, vamos a decir que esto es mentira, o realmente hubo algo de verdad y no lo quieren decir y lo que quieren es, pues, limpiar el nombre de su hermana. A ver, claro, comentan muchas cosas, ¿no? Y claro, cada una
requeriría un comentario al respecto. Muy rápidamente, sí, lo de la Ouija, efectivamente, ellos explican que cuando ella fallece es 15 meses después de la famosa Ouija, ¿no? Eso es una cosa que está documentada. Y en cuanto a los fenómenos que ellos... hay que matizar una cosa, y es que salvo el tema de lo del sonido de la terraza, que explican, como bien decías, con el tema de la piedra, sí, el resto de sucesos que tienen lugar antes y durante la inspección policial, pues ellos creen cómo se pudieron producir. No saben a ciencia cierta que se produjeron de la forma que ellos creen cómo se pudieron producir. Como el crucifijo, que decían que se habían separado no se sabe cómo, y realmente que ya estaba separado de antes o algo así. Claro, los arañazos del póster, no sé. Exacto, ellos dicen que ellos no ven cómo se cae el crucifijo, ellos dos, Ricardo y Maxi, y no ven cómo se rasga el póster. Ellos creen que ese póster podía estar rasgado de antes, o que incluso una de las explicaciones que dan pues es que con el nerviosismo que había, con esa suerte de histeria colectiva que había esa noche, sí, una de las hermanas pasara cerca del póster y lo rasgara porque el pasillo era muy estrecho. Es una de las cosas que ellos nos dicen. No, es que hay que matizar que la entrevista es mucho más larga. Sí, es una entrevista que yo le hago de 80 minutos y claro, lo que aparece publicado en Crónica del Mundo es un resumen, lógicamente, ¿no?, de lo que ellos cuentan. Pero sí es cierto, hay una serie de incongruencias, pero en todos los sentidos, no solamente por parte de estos dos hermanos, sino por parte del resto de la familia y por parte de la propia policía, ¿no? Luego no sabes muy bien que a la madre le hicieron toda clase, un test psicológico, psiquiátrico, y era propensa a las fantasías, propensa a no sé, que no percibía la realidad. O sea, era algo estaba muy claro, que parecía ser que como que daba mucho a la fantasía y a inventarse cosas. Bueno, hay que matizar que esto son las conclusiones a las que llegan un grupo de investigación apodado como FEDINE, que no era que hacen un informe, pero que en ningún momento es un informe oficial. Esas son las conclusiones a las que ellos llegan. Lo interesante es que cuando se pregunta por una situación muy complicada a nivel familiar, y tanto Maxi como Ricardo reconocen que ha habido una situación de malos tratos previa y que eso influyó por el miedo que ellos tenían a llevar la contraria o a no exagerar un fenómeno cuando se lo pedía la madre, una cosa al final termina llevando a la otra, ¿no? Y esto es importante matizarlo, porque todo lo que pasa alrededor de esta casa, de los presuntos sucesos que tienen lugar, se perciben de forma diferente por varios miembros de la familia, y algunos de ellos de alguna forma, tanto por parte de ciertos presuntos o autodenominados parapsicólogos como por parte de la madre, se les insta a exagerar o a mentir en un momento dado, ¿no? Entonces, claro, aquí quiero decir, las circunstancias es muy complicada, porque en ese informe lo interesante es que Maxi, cuando me habla de esta circunstancia, yo le pregunto más datos y él me dice que por una cuestión legal no puede hablar más, porque hay mucho más, mucho más. Él lo que hace es remitir a la persona, al lector en este caso, que eche un vistazo a las conclusiones de ese informe. Vale, solo una cosa más y ya le paso a mi compañera Cristina. Lo único que no me queda claro es que los doctores, los médicos, ¿vale?, dijeron que era una muerte súbita, una muerte que no se explicaba cómo había muerto. Eso es lo que me ha llamado la atención bastante, ¿vale?, que fue en circunstancias muy extrañas, una muerte de súbita, ¿vale? Es lo único que me llamó la atención. Cristina. Hola, buenas noches, David, ¿qué tal? Hola, Cristina, ¿qué tal? Encantada. Estamos hablando de lo que fue el caso Vallecas, pero a mí me gustaría que, dada toda tu experiencia que tienes en este mundo, la investigación que estás llevando, las entrevistas que has tenido con ellos, que nos dijeras desde tu punto de vista si realmente piensas que la Ouija puede tener este tipo de efectos. ¿Tú qué crees de la Ouija? Porque es el tema que tenemos hoy aquí en el programa y me gustaría saber tu opinión acerca de... Pues es un tema que me parece fascinante. Yo he recogido varios casos de personas que han hecho Ouija, y algunos con un final bastante complicado. Entonces, es un tema muy complejo, pero en resumidas cuentas te puedo decir que hay una serie de patrones que más o menos se repiten, ¿no? Más o menos. Porque no es una ciencia exacta ni mucho menos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, hace poco salía los equipos de Milenio Live, contactaba con una persona que decía haber estado presente en la Ouija famosa que hace Estefanía en el colegio, ¿no? Y él narra, un episodio en el que las persianas caen y una serie de cosas que, están ahí, es su punto de vista, ¿no? Es su vivencia personal, totalmente respetable, pero él comentaba un aspecto que a mí me llama mucho la atención. Él decía que la Ouija la realizaban en ocasiones sin manos y que el vaso se movía solo. Esto es muy extraño, es muy raro. O sea, normalmente lo que parece un patrón
prácticamente inamovible es que cuando las personas que están realizando esa sesión de Ouija están pues practicando dicha práctica, siempre hay alguien con los dedos encima del vaso o de la plancheta. Eso es una cosa que o de la moneda de 50 céntimos que puede utilizarse en cualquier colegio, ¿no? Sobre un papel con las letras pintadas. Quiero decir, es muy extraño porque sea lo que parece que se está manifestando, ya sea algún tipo de entidad extraña o nuestro inconsciente colectivo o el movimiento ideomotor o cualquiera de las diferentes teorías que hay al respecto, yo no tengo claro perfectamente por cuál decantarme, aunque tengo una idea aproximada. Lo que siempre, absolutamente siempre se repite es que siempre o la moneda o la planchette o el vaso está de alguna forma moviéndose, ya sea consciente o inconscientemente, por parte de uno o de más de los participantes. Sí, siempre está en contacto con alguno de los participantes. David, ¿tú has hecho alguna vez una Ouija? Sí, claro, he hecho, no es que sea un asiduo a esta práctica, no la he hecho en muchas ocasiones, pero sí que la he hecho en varias de ellas, y algunas de ellas de hecho con personas pues muy reputadas en lo que respecta a las prácticas de estas sesiones o incluso dentro de estos temas. Os sorprenderían sus nombres y vais a entender que no pueda revelarlos, ¿no? Pero la verdad es que sí que las he hecho, y bueno, en ocasiones no ha pasado absolutamente nada, lo que ha pasado era absolutamente explicable, y en otras pues sí que se han sucedido, bueno, una serie de circunstancias que a mí me cuesta un poco explicar, pero no significa que no tengan una explicación también. O sea, no hay nada que haya desafiado la lógica, ni ha volado el vaso, ni se ha movido nada alrededor, no hay nada, ninguno que yo llamo fenómeno concomitante, no hay nada que yo pueda decir, no, esto no se puede explicar, esto es imposible. Pero sí es cierto que se han producido cosas o situaciones que a mí me han llamado la atención y que de entrada no me explico, pero eso no significa que no puedan tener una explicación, ¿no? David, una pregunta volviendo otra vez al caso Vallecas, ¿vale? Leyendo en foros de internet había gente que decía que estos dos hermanos habían salido porque había gente que había ganado dinero, ellos no, y querían su momento de gloria y su sobresueldo, por así decirlo. Hasta donde yo sé, te he escuchado a ti decir en otros programas que ellos no te han cobrado nada, no te han pedido nada por hablar. ¿Hay gente ganando dinero con este caso? Sí. Sí. No puedo dar más datos. Ni los queremos. Y además, insisto, y voy a decir una cosa que puede ser contraproducente para según quien lo escuche. Cada uno tiene derecho a pedir lo que quiera por asistir a un programa de televisión o un programa de lo que sea. Cuidado, que las personas que lo hagan están en su derecho. Y que yo sepa, nadie se ha enriquecido con esta historia, también tengo que matizar esto. Pero yo lo único que puedo hacer es hablar por mis dos fuentes, ¿no? Que son Ricardo y Maxi. Yo conozco muy bien su circunstancia y lo que os puedo contar, compañeros, es que me pidieron por favor que quedara claro que no querían dinero, se les ha ofrecido, me consta, y directamente delante mía se les ha ofrecido dinero por hacer entrevistas, oye, y estarían en su derecho, quiero decir, pero ellos se han negado. Y luego hay una cosa también muy importante, y es el ánimo o el intentar querer su momento de gloria. Mira, yo os puedo asegurar que tanto uno como otro han recibido montones de ofertas para ser entrevistados en diferentes programas, algunos muy conocidos, y ambos en la mayoría de ocasiones han dicho que no. Maxi solamente ha dado 2 entrevistas en su vida y las 2 me las dio a mí. Una fue para Dimensión Límite, que no es precisamente un programa nacional ni mucho menos, y la otra fue, en este caso, pues finalmente El Mundo estuvo interesado en la historia y fue la entrevista para El Mundo. Y en cuanto a Ricardo, que yo sepa, aún todavía, al menos antes de esa publicación, no había pues salido en ningún programa en directo y nada parecido. Otra cosa es que haya hecho alguna grabación hace meses y luego se haya más adelante. Yo eso lo desconozco. Alguna cosa hay, ¿no? Pero quiero deciros, y cuando yo hice la entrevista me lo dejaron muy claro. Mira, si te llaman cualquier medio de comunicación y pide nuestro contacto, por favor, no se lo des. Nosotros teníamos que sacar esto, queríamos contar esta historia, queríamos que la gente la conociera y nosotros nos hemos quedado tranquilos. Y eso es una cosa que me han retirado después de la publicación del Mundo, ¿no? Es decir, ellos no quieren volver a salir en ningún medio porque lo que ellos tenían que contar, su verdad, su vivencia, ya ha quedado clara. O sea que estas motivaciones de las que se hablan foros, que cada cual tiene derecho a opinar lo que quiera, faltaría más, y esas motivaciones o lo que la gente pueda opinar es totalmente gratuito, ¿no? Y cada uno puede hacer lo que quiera, estamos en una democracia. Pero yo os puedo asegurar, de verdad, y yo si no pudiera decir esto no lo diría, que yo no he visto,
particularmente no he visto ninguna motivación que vaya más allá de querer contar la historia. Y mira, os voy a contar una anécdota que David, nos quedamos sin tiempo porque tengo yo la aparición espectral del técnico de sonido de Roberto que va a decir, como sigáis por ahí, vamos a jugar la Ouija con tu cabeza. Te llamamos otro día y seguimos con el tema, porque esto seguro que no se queda aquí. Pues nada, muchas gracias. Evidentemente, como bien dices, quedan muchas cosas por comentar, pero que la gente le quede clara una cosa, y si me lo permitís, 10 segundos. Sí. Lo que salió publicado en El Mundo, y lo que más adelante saldrá publicado en audio, es lo que ellos cuentan, su versión, es su verdad. Es lo que ellos han vivido, son dos hermanos con edades dispersas, sí, protagonistas de esta historia, y que cada cual puede opinar lo que considere, de unos y de otros. Unas versiones, bajo mi punto de vista, no valen más que otras, que cada cual, bueno, insisto, coteje lo que se ha publicado por parte del Mundo, lo que se ha publicado por parte de otros compañeros, y saque sus propias conclusiones, que de eso se trata, ¿no? Perfecto, David. Muchísimas gracias por estar en Dimensión Misterio, mucha suerte, mucho ánimo, mucha paciencia. Muchas gracias. Gracias, David. Un abrazo. Buenas noches. Hasta otra. Buenas noches. Y bueno, pues con David ya nos despedimos, que se nos echa el tiempo encima y Roberto lo tenemos ya agresivo en la pecera. Juanjo, Cristina, muchas gracias un viernes más. Gracias. A ti por tenernos aquí, por invitarnos. Buenas noches. Y nada, en unos minutitos el audio en iVoox. Si te gustan los temas de terror y misterio, suscríbete a nuestro canal.